Buen día. El día de hoy les presentaremos el tema de sistema urogenital, tanto mi compañera Alejandra Cuevas como su servidora Jocelyn González. Para comenzar, el sistema urogenital se divide funcionalmente en dos componentes con un origen embriológico diferente, los sistemas urinario y genital. El sistema urogenital abarca todos los órganos implicados en la producción y en la elaboración y eliminación de la orina. Desde el punto de vista embriológico, los sistemas urinario y genital están estrechamente relacionados, en especial durante las fases iniciales del desarrollo. A continuación, se estará abordando cada uno de estos temas. A continuación, les voy a hablar sobre el sistema urinario. El sistema urinario se desarrolla a partir del mesenquima intermedio. Este comienza a desarrollarse antes que el sistema genital y consta de las siguientes estructuras: los riñones que producen y eliminan la orina, los uréteres que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga que almacena temporalmente la orina y la uretra que conduce la orina desde la vejiga hasta el exterior. Posteriormente se estará abordando cada uno de estos temas. En los embriones humanos se desarrollan tres conjuntos de riñones sucesivos. Comenzaremos hablando sobre los pronéfros. Se inicia a partir de la cuarta semana. Está representado por 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical, como lo muestra aquí la imagen señalada por la flecha. Estos van a formar nefrotomas, sin embargo, esto carece de función, por lo que hacia el final de la cuarta semana ya desaparecieron los indicios del sistema pronéfrico. En resumen, los pronéfros son rudimentarios y no funcionales. Mesonefros. Estos funcionan como riñones provisionales. El mesonefros y los conductos mesonéfricos se originan en el mesodermo intermedio desde los segmentos torácico y lumbar superiores, como se muestra aquí en la imagen señalada por la flecha. Al comenzar la cuarta semana del desarrollo, los primeros túbulos excretores del mesonefros aparecen.
En la imagen del inciso A se puede observar que estos túbulos se alargan con rapidez y producen un asa en forma de S y adquieren una red de capilares que desarrollan un glomérulo en su extremidad medial. Alrededor del glomérulo los túbulos dan origen a la cápsula de Bowman y juntos estas estructuras constituyen un corpúsculo renal. En la imagen del inciso B, lateralmente, el túbulo penetra en el conducto colector longitudinal, llamado mesonéfrico o conducto de Wolff. A la mitad del segundo mes se forma un órgano grande ovoide a cada lado de la línea media denominada cresta urogenital. Mientras los túbulos caudales se siguen diferenciando, los craneales y glomérulos muestran cambios degenerativos. Hacia el final del segundo mes, la mayoría ya ha desaparecido. En el varón, unos cuantos túbulos caudales y el conducto mesonéfrico persisten en la constitución del sistema genital. Metanefros o riñón permanente. Este aparece a partir de la quinta semana y forman unidades excretoras que se desarrollan a partir del mesodermo. Sistema colector. Los conductos colectores del riñón permanente se originan en la yema uretral, una excrescencia del conducto mesonéfrico cercano a su entrada en la cloaca, como lo señala este cuadrado en la imagen. En esta imagen, en el inciso A, se puede observar la yema que penetra en el tejido metanéfrico o blastema metanéfrico, dilatándose para formar la pelvis renal primitiva. En el inciso B, se divide la yema en porciones craneal y caudal. Los futuros cálices mayores. En el inciso C, cada cáliz produce dos yemas mientras penetra en el tejido metanéfrico. Las yemas continúan subdividiéndose hasta crear 12 o más generaciones de túbulos. El inciso D, el final del quinto mes, los túbulos del segundo orden se agrandan, absorbiendo los de la tercera y cuarta generaciones, produciendo así los cálices menores. Desde la quinta generación en adelante, constituyen la pirámide renal. La yema uretral da origen a las siguientes estructuras: uréter, pelvis renal, cálices mayores y menores y aproximadamente de 1 a 3 millones de túbulos colectores.
Sistema excretor. En el sistema excretor vamos a encontrar los túbulos colectores recién formados que están recubiertos en su extremo distal por tejido metanéfrico. Bajo la influencia inductora del túbulo de las células del capuchón tisular, estos dan origen a las vesículas renales, de los cuales a su vez derivan los túbulos pequeños en forma de S. Los capilares crecen hacia el interior de la dilatación en un extremo de la S y se diferencian en glomérulos, y estos túbulos, junto con sus glomérulos, dan origen a las nefronas o unidades excretoras. La elongación continua del túbulo excretor determina la formación del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal. De ahí que el riñón se desarrolle a partir de dos fuentes: el mesodermo metanéfrico, que provee las unidades excretoras, y la yema uretral, que da origen al sistema colector. Este proceso, a grandes rasgos, lo vamos a poder apreciar en la imagen que aparece en esta diapositiva. Posición de riñón. En esta imagen podemos ver el ascenso de los riñones. En el inciso A, el riñón está situado inicialmente en la región pélvica, que más tarde se desplaza a una posición más craneal en el abdomen. Este ascenso se debe por la disminución de la curvatura corporal y el crecimiento del cuerpo en las regiones lumbar y sacra, como lo muestra el inciso C. Estos riñones se vuelven funcionales cerca de la 12ª semana. Durante la vida fetal, los riñones no se encargan de secretar los productos de desecho, porque la placenta cumple con esa función. Antes de meternos de lleno al tema, me gustaría añadir que el seno urogenital se divide en tres partes: la parte vesical, la parte pélvica y la parte fálica. Sabiendo esto, podemos decir que la vejiga se desarrolla principalmente a partir de la parte vesical del seno urogenital. Todo el epitelio de la vejiga tiene su origen en el endodermo de la parte vesical del seno urogenital o la parte ventral de la cloaca. Las demás capas de la pared vesical se originan a partir del mesénquima esplácnico adyacente, e inicialmente la vejiga se continúa con la alantoides. Al poco tiempo esta se constriñe y se convierte en un cordón fibroso grueso denominado uraco. El uraco se extiende desde el vértice de la vejiga hasta el ombligo,
En lactantes y niños pequeños, la vejiga se localiza en el abdomen, incluso cuando está vacía. Después comienza a introducirse en la pelvis mayor aproximadamente a los 6 años de edad, pero no alcanza la pelvis menor y se convierte en un órgano pélvico hasta después de la pubertad. En el adulto, el vértice de la vejiga se continúa con el ligamento umbilical medial, que se extiende en dirección posterior a lo largo de la superficie posterior de la pared abdominal anterior. Al final del tercer mes, el epitelio de la uretra protática comienza a proliferar y surgen varias evaginaciones que se introducen en el mesénquima circundante. El epitelio de la mayor parte de la uretra masculina y todo el epitelio de la uretra femenina proceden del endodermo del seno urogenital. En los fetos del sexo masculino, la parte distal de la uretra localizada en el glande del pene procede de un cordón sólido de células ectodérmicas que crece internamente desde la punta del glande y se une al resto de la uretra esponjosa. En consecuencia, el epitelio de la parte terminal de la uretra tiene su origen en el ectodermo de superficie y el tejido conjuntivo y el músculo liso de la uretra en los fetos de ambos sexos proceden del mesénquima esplácnico. En esta imagen podemos apreciar con mayor claridad lo que se mencionó anteriormente, ya que en la uretra masculina hay un epitelio de doble origen. En la mayor parte podemos encontrar la endodérmica del seno urogenital y en la parte terminal de la uretra encontramos la ectodérmica de superficie. Además de que en esta imagen pues también se señala en azul el ectodermo y en amarillo el endodermo.
En la imagen de esta otra diapositiva apreciamos con más detalle la porción del epitelio de origen endodérmico del seno urogenital resaltada en color amarillo. La corteza y la médula de las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales tienen orígenes distintos. La corteza se desarrolla a partir del mesodermo y la médula a partir de las células de la cresta neural. Inicialmente, las células de la cresta neural forman una masa en el lado medial de la corteza embrionaria. Esta glándula es imprescindible para la vida y las alteraciones en el funcionamiento de ambas zonas dan lugar a graves patologías. Las células que constituyen la médula proceden de un ganglio simpático adyacente que deriva de las células de la cresta neural. Inicialmente, las células de la cresta neural forman una masa en el lado medial de la corteza embrionaria y a medida que la corteza las rodea, estas células se diferencian hacia células secretoras de la médula suprarrenal. Más adelante aparecen células mesenquimales adicionales a partir del mesotelio, o sea, una capa única de células aplanadas, las cuales rodean la corteza, y estas células originan la corteza permanente de la glándula suprarrenal. La diferenciación sexual es un proceso complejo que implica muchos genes, algunos de los cuales son autosómicos. Dentro del aparato genital vamos a encontrar las gónadas, los testículos, los ovarios, los conductos genitales masculinos y femeninos, la regulación molecular del desarrollo de los conductos genitales, la vagina, los genitales externos masculinos y femeninos y el descenso testicular y ovárico. Desarrollo de las gónadas. Para comenzar, vamos a dejar claro que las gónadas cuentan con 3 orígenes: el mesotelio, el mesénquima subyacente y las células primordiales germinales. Si bien el sexo del embrión queda genéticamente determinado al momento de la fecundación, las gónadas no adquieren características morfológicas masculinas o femeninas, sino hasta la 7ª semana del desarrollo. Las gónadas aparecen al inicio como un par de rebordes longitudinales. Estas se forman a partir de la proliferación del epitelio y una condensación del mesénquima subyacente. Las células primordiales germinales surgen del epiblasto
y estas ya residen entre células del endodermo a la tercera semana. Durante la cuarta semana migran por el mesenterio dorsal del intestino posterior y alcanzan las gónadas primitivas al inicio de la quinta semana para invadir las crestas genitales en la sexta semana, ya que si no lo hacen, las gónadas no se desarrollan o son rudimentarias. Los testículos. El factor determinante de los testículos origina la condensación y la extensión de los cordones seminíferos hacia la médula de la gónada indiferenciada, donde se ramifican y se anastosoman para formar la red testicular. La conexión de los cordones seminíferos con el epitelio de superficie desaparecen cuando se desarrolla la túnica albuginea. El desarrollo de la densa túnica albuginea es el rasgo distintivo del desarrollo testicular. De manera gradual, el testículo que está aumentado de tamaño se separa de los mesonefros en degeneración y queda en el mesorquio. Los cordones seminíferos se transforman en túbulos seminíferos, los túbulos rectos y la red testicular. Los túbulos seminíferos están separados por el mesénquima que origina las células intersticiales, o sea, las células de Leydig. Hacia la octava semana, estas células comienzan a segregar hormonas androgénicas, testosterona y androstenediona, que inducen a la diferenciación masculina de los conductos mesonéfricos y de los genitales externos. Por lo tanto, podemos decir que los cordones sexuales primitivos siguen proliferando. Estos también dan origen a los túbulos de la red testicular y también la túnica albuginea separa los cordones testiculares del epitelio superficial.
En los embriones del sexo femenino, el desarrollo gonadal se produce de manera lenta. El ovario no puede identificarse histológicamente hasta más o menos la semana número 10. Los cordones gonadales no son notorios en el ovario en desarrollo, pero se extienden hacia la médula y forman una red ovárica rudimentaria. Normalmente esta red de canales y los cordones gonadales degeneran y desaparecen. Después del nacimiento no se forman ovogonias, sino que el epitelio de superficie del ovario se aplana y forma una capa única de células que se continúa con el mesotelio peritoneal en el ilio ovárico, por donde entran y salen los vasos y los nervios. El epitelio de superficie se separa de los folículos en la corteza al interponerse una cápsula fibrosa fina de la túnica albuginea. A medida que el ovario se separa de los mesonefros en regresión, queda suspendido por un mesenterio, o sea, el mesovario. Al inicio, el embrión masculino y el femenino tienen dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos, los de Wolff, y los conductos paramesonéfricos, los de Muller. A partir de ellos se van a desarrollar los conductos genitales masculinos y femeninos, ya que estos, pues, en las primeras semanas claramente no están bien diferenciados. En esta imagen podemos apreciar los conductos genitales en la sexta semana de un embrión masculino y los conductos genitales en el feto femenino a final del segundo mes. Los conductos genitales en el varón son estimulados por la testosterona para desarrollarse y derivan de regiones del sistema renal mesonéfrico. Bajo la influencia de la testosterona producida por los testículos fetales durante la octava semana, la parte proximal de cada conducto mesonéfrico se enrolla para formar el epidídimo. A medida que degenera el mesonefro, persisten algunos túbulos mesonéfricos y se transforman en los conductillos eferentes. Esos conductillos se abren en el conducto del epidídimo, distalmente al epidídimo, y el conducto mesonéfrico adquiere una gruesa capa de músculo liso y se convierte en el conducto deferente.
Conductos genitales femeninos. En la presencia de estrógeno y en la ausencia de testosterona y de hormona antimuleriana, los conductos paramesonéfricos se convierten en los principales conductos genitales de la mujer. Al inicio se distinguen tres partes en cada conducto. Una parte vertical craneal que desemboca en la cavidad abdominal, como se muestra en la imagen del inciso A señalada por la flecha en color naranja. Una parte horizontal que cruza el conducto mesonéfrico señalada con la flecha en color negro y una parte vertical caudal que se fusiona con su homólogo de la parte contraria, como se muestra en la imagen también del inciso A señalada con la flecha en color azul. Tras el descenso del ovario, las dos primeras partes se convierten en la tuba uterina o trompa de falopio y las partes caudales se fusionan dando origen a la cavidad uterina como se muestra en la imagen del inciso B. A continuación les voy a explicar un poco este esquema de la regulación molecular del desarrollo de los conductos genitales, que es básicamente un resumen sobre este tema porque suele ser un poco complicado. Para comenzar, este esquema nos muestra los genes responsables de la diferenciación de los testículos y los ovarios, tanto en fetos masculinos como en femeninos. El SOX9, que es del varón, y el WNT4, que es de la mujer, se expresa en las crestas gonadales. En los varones, la expresión del SRI permite la regulación positiva del SOX9, que a su vez permite que se active la expresión del SF1 y otros genes responsables de la diferenciación testicular, al mismo tiempo que inhibe la expresión del WNT4, que vendría siendo el de la mujer. En los fetos femeninos, la expresión libre del WNT4 permite la regulación positiva del gen DAX1, lo que a su vez inhibe la expresión del SOX9, que es del varón, y luego bajo la influencia persistente del WNT4, otros genes blancodistales, un ejemplo podría ser la TAF11105, inducen la diferenciación ovárica, al mismo tiempo que inhiben la del varón.
Ahora les voy a explicar un poco sobre la vagina. La pared fibromuscular de la vagina se desarrolla a partir del mesénquima circundante. El contacto del primordio uterovaginal con el seno urogenital, formándose el tubérculo sinusal, induce a la formación de vaginaciones endodérmicas bilaterales y los bulbos senovaginales. Estas estructuras se extienden desde el seno urogenital hasta el extremo caudal del primordio uterovaginal. Los bulbos senovaginales forman una placa vaginal, que más adelante las células centrales de esta placa son eliminadas y se forma así la luz de la vagina. El epitelio vaginal procede de las células periféricas de la placa vaginal y en esta imagen se puede apreciar todo el proceso que les acabo de explicar. Ahora, para entrar en el tema de los genitales externos, yo quiero mencionar que antes de que los genitales externos se puedan diferenciar, estos deben pasar por una serie de procesos, ya que hasta la séptima semana los genitales externos son similares en ambos sexos. Los caracteres sexuales comienzan a distinguirse durante la novena semana, pero los genitales externos no están completamente diferenciados hasta la semana 12. Al inicio de la cuarta semana, la proliferación del mesénquima produce un tubérculo genital o primordio del pene o del clítoris, en ambos sexos, en el extremo craneal de la membrana cloacal. Genitales externos en el sexo femenino. Los estrógenos estimulan el desarrollo de los genitales externos de la mujer. El tubérculo genital se alarga un poco para crear el clítoris, como se muestra en la imagen del inciso A. Los pliegues uretrales no se fusionan como el varón, sino que se convierten en labios menores. Las protuberancias genitales se agrandan para dar origen a los labios mayores. El surco urogenital se abre y produce el vestíbulo, como lo muestra en la imagen del inciso B. Los genitales externos en el sexo masculino.
Bien, la masculinización de los genitales externos indiferenciados está provocada por la testosterona que producen las células intersticiales de los testículos fetales. El falo primitivo aumenta de tamaño y longitud para formar el pene. Una placa uretral se forma en el lado ventral del falo primitivo y la placa uretral se canaliza siguiendo una dirección de proximal a distal y se abre para formar el surco uretral. En esta imagen también podemos observar cómo este proceso se va desarrollando. Descenso de los ovarios. El descenso de las gónadas es mucho menor en la mujer que en el hombre, y los ovarios terminan situándose debajo del borde de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal produce el ligamento suspensorio del ovario, y el ligamento genital caudal forma tanto el ligamento del ovario propiamente dicho como el ligamento redondo del útero. Aquí en esta imagen se pueden observar los ligamentos. El descenso testicular. Los testículos se desarrollan en dirección retroperitoneal dentro de la región abdominal. Estos deben desplazarse caudalmente y cruzar la pared abdominal para llegar al escroto. En la imagen que tenemos en esta diapositiva, podemos observar más claramente el descenso del testículo. En el inciso A podemos observarlo durante el segundo mes y en el inciso B a la mitad del tercer mes. El peritoneo que reviste la cavidad corporal se invagina hacia la prominencia escrotal, donde constituye el proceso vaginal o más bien conocido como la túnica vaginal. En el inciso C podemos observar que este descenso se da durante el séptimo mes, así es como luce durante el séptimo mes, y en el inciso D podemos observar cómo luce un poco después del nacimiento. Agradecemos su atención y también esperamos que el tema haya quedado claro de la forma en que se desarrolló y de la forma en la que se explicó.